Hola mis queridos amigos y amigas de la historia con Gilma. Hoy estoy aquí para hablarles sobre la historia de las poblaciones afro en nuestro país, aprovechando que se está celebrando el Día de la Afrocolombianidad. Esta es una historia difícil y yo a duras penas voy a hacer un pequeño esbozo. Voy a empezar por el principio. Siempre nos toca hacer esto y esto quiere decir remontarme al siglo XV, cuando los europeos están empezando a salir nuevamente hacia la periferia y hacen los grandes descubrimientos geográficos. Específicamente, los portugueses llegan al África y allí se encuentran con que en la relación que establecen con los pueblos de Senegal y de Gambia, hay la posibilidad o la oportunidad económica de establecer un negocio bastante lucrativo, que es el de reactivar la trata de los esclavos. Esto con el propósito de llenar un vacío de mano de obra que existe en la península ibérica concretamente, a partir, entre otras cosas, de la salida de las poblaciones islámicas. Bien, se crean entonces en Portugal y en España unas granjas de cría y domesticación para la población afro que es llevada allí con el propósito de aclimatarla antes de venderla y distribuirla a los nuevos lugares de residencia. Esto hace que entre 1450 y 1521 se introduzcan 156,000 personas provenientes de África. Hasta mediados del siglo XVI, el comercio de esclavos con referencia a América fue realmente marginal. Algunos vinieron, incluso en los viajes de descubrimiento y conquista, los encontramos en el Paraguay, los vamos a encontrar también en regiones como la ciudad de Cali, donde se van a ubicar y se van a establecer y van a tener la posibilidad de vivir como hombres libres, desarrollando sus propios negocios y alcanzando alguna relevancia social. Luego vamos a ver que la situación va a cambiar porque se emite la legislación de Indias por la que se prohíbe la esclavización y el maltrato de las poblaciones nativas americanas que han sido consideradas como súbditas de su majestad. De manera que hay que llenar ese vacío y para eso van a estar los africanos. No podemos decir que a partir de ese momento el maltrato a las comunidades indígenas desapareció para nada. Se transformó, pero no desapareció. Lo cierto es que otro elemento también ayudó a la llegada de los africanos y fue el descubrimiento de nuevas posibilidades económicas en las costas tanto del Pacífico colombiano, muy concretamente, como del Brasil, donde era muy difícil tener una población nativa americana disponible para su explotación. Y por esa razón se decidió traer a los africanos, que eran además mucho más resistentes a el paludismo y a la malaria. Esto hizo que entre los siglos XVI y XVIII llegaran a América aproximadamente 11 millones de africanos relacionados o provenientes con las regiones de Congo y Angola. La puerta de entrada de esta población fue Cartagena de Indias, donde se desarrollaba la gran trata negrera y esta trata no solamente alimentaba los mercados locales y nacionales, sino también todos los mercados americanos. Quiere decir que la mayor parte, si no todo, eh, el porcentaje de población afro que llegó a América del Sur entró en gran medida por Cartagena. Bueno, los en Portugal tuvieron otros puertos. En la región del Pacífico vamos a encontrar que el negocio de la trata fue muy lucrativo. Y curiosamente, contrario a lo que inicialmente podemos pensar, los esclavos fueron más costosos cuando eran nacidos en tierras americanas que cuando eran nacidos en África. A los esclavos traídos desde África se les llamaba bozales y a los nacidos en
tierras americanas, pues se les llamaba criollos. Estas formas de estimación del valor cambiaron, ¿no? Hacia finales del periodo del siglo XVIII se invierten, digamos, los valores y los africanos cuestan más que los nacionales. La forma en que se adaptaron estas personas a su nueva condición de esclavos fue bastante variada y estuvo mediada por no solo su lugar de proveniencia, sino también por su carácter o temperamento. Muchos llegaron a rebelarse contra sus amos, sobre todo cuando se sentían ya más seguros del lugar en el que estaban. Y hay que contar que los esclavos de la costa pacífica estuvieron vinculados con las comunidades indígenas. La mayoría de ellos eran congoleses y pudieron crear vínculos y esto ayudó a la práctica del cimarronismo o la huida hacia la selva para refugiarse y para evadir esta condición. Bien, la esclavitud en América y en Colombia no fue un juego de niños. Hay personas que a veces la ven como algo muy bucólico, muy en el plano de la narración de Jorge Isaac, donde los esclavos son tan queridos, tan bien tratados, tan considerados de la familia. La realidad es que esto no fue 100% así. Sí se crearon vínculos y los encontramos en los testamentos, encontramos personas que le dan la libertad a sus esclavos al morir, otras les dejan parte de su herencia, pero también hay muchas que los dejan como herencia, las más, ¿no? La mayoría de las personas. Hay un caso muy especial en el archivo. Este caso narra la historia de una mujer esclava quien trabajó infatigablemente para lograr su libertad. Una vez que la obtuvo, trabajó para conseguir la libertad de su marido. Cuando ya iba a pagar la liberación del marido, el amo le dijo que si le hacía entonces la carta de libertad al marido. Y ella le dijo que no, que se lo vendiera. Ella quería que su marido fuera su esclavo, no un igual. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los seres humanos tenemos pensamiento propio y tenemos una visión. La práctica de la esclavitud no se deslegitimó hasta el momento de la independencia. Cuando llegó la independencia, los ejércitos, tanto patriotas como españoles, vieron en la población afrodescendiente una opción importante para nutrir sus ejércitos y ofrecieron la libertad en ambos bandos. Obviamente hubo esclavos que se unieron a uno y a otro. Cuando terminó la independencia, quedaba abierta la cuestión de los esclavos. ¿Cómo se iban a liberar? Se había dado palabra de liberarlo, era una deuda moral. Además, ya se había creado esa expectativa en una población que había luchado muy fuertemente para lograr la independencia. No habían sido simples cargueros, ni habían sido aguateros. Algunos lo habrían sido, incluso mujeres, pero muchos habían puesto el pecho a las balas, así que se lo habían ganado. Sin embargo, romper el vínculo esclavista era difícil porque habían unos compromisos económicos de por medio. Ayudó en la causa de la supresión de la esclavitud el que los criollos neogranadinos querían negociar y traficar con el Reino Unido y el Reino Unido imponía completamente a cabalidad la cláusula por la cual no podría seguir existiendo esclavitud. Los británicos fueron los primeros en suprimir este tipo de negocio y no estaban dispuestos a permitirlo en ningún otro lugar. Ellos querían que se crearan mercados y bueno, había también un grupo importante de personas que estaban por la causa humanitaria. Lo cierto es que el país empieza a ir y a venir, a ir y a venir. Ya encontramos los primeros intentos de manutención
en boca de José Félix de Restrepo, quien logra que se declare la manumisión o la libertad de partos para las esclavas que hayan dado a luz a partir del 21 de julio de 1821, es decir, no para ellas, sino para sus hijos. Los hijos nacidos después del 21 de julio de 1821 serán libres. Miren, ustedes no se imaginan lo doloroso que es leer los documentos donde te hablan de cómo venden los niños, de cómo venden las personas, las desarraigan, de lo que pasa con los esclavos. La esclavitud no fue un cuento, ni fue un mito, ni fue un paseo, ni fue un cuento de hadas. Como les digo, fue algo verdaderamente doloroso. La libertad entonces de los jóvenes nacidos a partir de esta fecha debería haber empezado el 21 de julio de 1839, pero en ese momento se presenta un conflicto bélico en la nación que es el de los supremos, que se da entre 1839 y 1842 o la guerra de los conventos de Pasto, y la liberación cae otra vez en, digamos, en un estancamiento porque el pulso de fuerzas entre los propietarios y la nación es muy grande. Los propietarios quieren ser indemnizados, la nación no tiene el dinero, no hay una suficiente voluntad política. Hay mucha gente que piensa que eso es romper el orden social y el orden natural. Finalmente, el Congreso de Colombia dictará la ley de 21 de mayo de 1851, por eso celebramos hoy el Día de la Afro en colombianidad, por medio del cual se establece que los esclavos quedarían libres a partir del 1 de enero de 1852 y los dueños o amos serían indemnizados con bono. Esto se dio durante el gobierno de José Hilario López, el general José Hilario López, como parte de las reformas de mitad de siglo. De ese momento tan importante, solo queda un monumento en Colombia, está en Ocaña, y es la columna de la libertad, que celebra el que finalmente se haya puesto fin a la práctica de la esclavización aquí en el territorio que hoy es la Nueva Granada. Aquí ustedes están viendo cómo se movió la población o el censo de población, y vemos que para el año de 1851 habían 2.105.622 personas en Colombia, perdón, de los cuales 15.972 eran esclavas, es decir, el 0.76%. Esto nos explica algo muy importante, y es que aunque la liberación solo se logró mediante la vía legal en 21 de mayo de 1851, ya desde 1778 había empezado a disminuir el número de población esclava, pasando de 62.547 a 45.133, a 37.547, a 25.591. ¿Qué había estado pasando? Como les digo, había estado pasando también un cambio en la mentalidad. Muchas personas liberaron a sus esclavos. Muchos esclavos no volvieron después de las guerras, y pues se suprimió el negocio de la trata debido a la determinación de los ingleses, que habían sido, a decir verdad, uno de los más importantes tratantes de esclavos de toda la historia, pero que también fueron los primeros en reconocer que esta práctica no era humana y era totalmente no solo inmoral, sino también antieconómica. Después de la independencia, siguen habiendo muchas contribuciones importantes de la población afro al desarrollo de la nación. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, como población subalterna, atada a formas laborales mal pagas, con una escasa, digamos, oportunidad de llegar a adquirir formación universitaria, a transformar su entorno vital. El racismo en nuestro país existió y existe. Yo me acuerdo haber crecido oyendo a algunas personas del entorno diciendo
tanto indio patirrajado como negro ni el teléfono. Eso ha ido desalojándose, pero todavía existe y lo sabemos. Tenemos que cambiarlo. Necesitamos una mayor visibilización de la población afro en lugares significativos, importantes, relevantes a nivel social. Hoy contamos con unos ciertos reconocimientos vitales como el de Petronio Álvarez, que ha dado lugar al desarrollo del maravilloso Festival de Petronio Álvarez en el Pacífico colombiano y en la ciudad de Cali, que nos ha acercado a la tradición de la cultura afro, que nos ha llevado a querernos identificar, a querernos ver de una manera diferente. Nosotros somos multiétnicos y deberíamos poder hacer esto. Y un personaje maravilloso, cuyo año fue el año pasado, es justamente Zapata Olivella. Y vamos a ver que Manuel Zapata Olivella es un hombre que trasciende al horizonte de la cultura y de las letras gracias a su amor por su negritud. Y él la reconoce así. Nos dice que la presencia africana no puede reducirse a un fenómeno marginal de nuestra historia, que su fecundidad inunda todas las arterias y nervios del nuevo hombre americano. Manuel Zapata Olivella, médico, antropólogo y escritor, va a tener una obra que es casi que de lectura indicada, obligada, anhelada, que es la de Changó el Gran Putas, donde hace una epopeya de lo que fue el drama de la esclavitud de los negros africanos en América. Y es que me gusta decirlo porque a veces decimos afrodescendientes, se nos olvida que África es un continente muy grande y que no toda la población africana tiene las mismas características étnicas. Yo crecí también con una película que me gustó mucho que se llamaba Negro es un bello color. Y me parece que también ese es un punto para que las comunidades afro revisen y piensen y decidan, ¿no? Bien, quiero terminar con este fragmento de Changó el Gran Putas. Nada se pudo arrancar a los esclavos y socos traídos ayer en 2 barcazas. Los hemos encerrado aparte, pero esos negros se comunican todo con la mirada. El silencio, los ojos son su mejor lengua, no importa de qué tribus provenga. Cuando los africanos fueron traídos, fueron separados para que no coincidieran con la gente de su mismo lugar de origen, para tenerlos disgregados. Pese a eso, lograron crear unos vínculos, unos puentes tan fuertes que hoy por hoy nuestra cultura está hermanada con la cultura de África y puede mantener líneas de contacto profundas. Hoy por hoy también los afrodescendientes colombianos nos muestran cómo una población puede vencer los obstáculos y proyectarse en el presente y en el futuro como un elemento fundamental, decisivo, determinante de la historia. Bueno, me despido. Recuerden que ustedes y yo hacemos historia.